8 huellas, un homicida. Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Crónicas de la Investigación, este podcast en el que se le da voz a la investigación. Hoy nos acompaña un amigo y profesor, excelente profesionista, el maestro Octavio. ¿Cómo estás, Ay? ¿Cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal? Buenos días a ambos. Gracias por la invitación. Nos encontramos muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ahora toca una ciencia más de lo forense, que es la lofoscopía forense, y para ello pues les traemos al experto que es perito en la Fiscalía de la Ciudad de México y que tiene todo el conocimiento para darnos sobre esta ciencia que es muy antigua, pero que no se conoce como en realidad es, porque en todas las series de televisión policíacas de investigación hay un lofoscopista forense, pero ¿qué es en realidad la lofoscopía forense? Ok, excelente pregunta, y tan en boga, aunque antigua como lo comentaba usted. Bueno, a grosso modo la lofoscopía forense va a ser el estudio de una parte anatómica específica de nuestro cuerpo, que va a ser las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿ok? ¿Y por qué el término lofoscopía de esta área anatómica? Porque la piel de esta área va a tener unas pequeñas elevaciones que van a servir para que hagamos prensiles los objetos, y en el caso de las plantas de los pies para tener la locomoción. Curiosamente, esa teoría evolutiva va a tener el fundamento de la lofoscopía, que esta piel en particular, para tener estas características evolutivas, va a tener unas elevaciones que se conocen como crestas, ¿sí? Y del griego cresta es lofos, y vendría de otro lugar que es escopein o escopía, que sería el estudio. Por lo tanto, la lofoscopía es el estudio de las crestas aterrizada en esta área anatómica, que son las palmas de las manos y las plantas de los pies. A grosso modo, ya en el ámbito forense sería el estudio de estos dibujos de las yemas de los dedos, la palma de la mano y las plantas de los pies, que ustedes conocen como dactiloscopía, quiroscopía y pelmatoscopía. A grosso modo, sin sonar tan técnico, eso sería lo que es esta lofoscopía desde el punto de vista forense. ¿Se podría decir que esas son sus ramas o disciplinas, profesor? Ok, podríamos decir que es la división de la lofoscopía. Okay. Si viéramos la división o las áreas de estudio de la lofoscopía, hablaríamos de dactiloscopía, de quiroscopía, de pelmatoscopía, de poroscopía, que encontramos estos elementos en esta área anatómica, y también de la crestoscopía, que es la forma de las crestas, que lógicamente ahí se deriva la palabra lofoscopía. Okay. ¿Y por qué son importantes estas crestas, estas impresiones que nos dice? Porque la lofoscopía es un sistema de identificación, ¿no? Nos ayuda a identificar personas. Es correcto, ok. La importancia, tal cual como lo decían en el concepto anterior, así de manera muy básica, primero que nada, como principio evolutivo, sería hacer prensiles las cosas para nosotros y la locomoción. Pero desde el punto de vista de la identificación, sería específicamente tal cual como lo decían, identificar a las personas. ¿Por qué? Porque la área anatómica que estudia la lofoscopía va a tener características o fundamentos en los cuales va a estar basada para poder ser tan viable, que serían la perenidad, o que estos dibujos los tenemos para siempre, la inmutabilidad, que por factores físicos naturales no cambian, y la diversidad, es decir, somos únicos e irrepetibles, y estas características que encontramos van a ser únicas en cada persona. Por estas tres características, la lofoscopía es pues uno de los sistemas, si no el más importante, pero uno de los más importantes dentro del área forense y del área civil de las personas, definitivamente. Ok. O sea, este tipo de... Sí, pues, al final no cambian, nos acompañan durante toda la vida, ¿no? Y si yo llego a cortarme, al final, siempre y cuando sea superficial, sigue igual, ¿no? Ok, igual en la regeneración celular y en el proceso de cicatrización, lógicamente, de acuerdo a la dimensión de la lesión, puede sanar completamente. En el caso de que fuera muy profunda esa pregunta, en realidad nos ayudaría más. ¿Por qué? Porque esa lesión sería una particularidad que nos permitiría identificar más fácilmente. Ya de por sí son únicas, el tener estas lesiones lo que va a hacer es la va a particularizar más. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Curiosamente, para identificar personas siempre utilizamos desde el punto de vista fisonómico parámetros, y decimos, ok, esta persona es de talla 1.90, etcétera. El mexicano va a entrar en una generalidad, y cuando describimos siempre decimos mediano, ¿no? ¿Qué estatura tiene? Medianito, ¿no? ¿Qué complexión? Mediano. Color de piel, morenito. Entonces esto va a dejar a los individuos en un parámetro difícil de concebir o difícil de discernir.
Pero si decimos, ok, tenía un tatuaje, o tenía una cicatriz, o se hizo una cirugía, o tenía una prótesis, eso va a ser, no solo desde el punto de vista general, sino en la lofoscopía, más fácil identificar a las personas. Entonces aquí la herida o la cicatriz, independientemente, salvo que sí sea muy severa con toda el área anatómica, nos ayudaría a identificar más fácilmente a las personas. Okay. Qué excelente esa respuesta, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue el primer acontecimiento histórico en donde se utilizó este método de identificación? Ok, esa me encanta. Curioso porque todo el mundo la comenta y a mí me gusta más decir la manera de chismecito, porque sí, creo que es más el chismecito vende más. Sí, por favor, con 2 pesos de salsita. Curiosamente ahí el primer antecedente que se tiene de identificación lofoscópica oficialmente tiene que ver con huellas dactilares, y a grosso modo era Francisca Rojas, ¿no? En la provincia de La Plata, en Argentina, una mujer priva de la vida a sus hijos, acusa de este homicidio o de este femicidio a un vecino que ella decía que la acosaba. Curiosamente, al llevarla al área policial a hacer las averiguaciones, se percatan de que en la historia hay ciertas lagunas. Hay un investigador, el que lleva propiamente el curso de esta, ya había escuchado acerca de la dactiloscopía, parte de la lofoscopía, y en la investigación se percatan que en la entrada a la habitación de los menores había unas huellas dactilares maculadas con sangre. ¿Sí? Curiosamente, al conocer de esta parte de lofoscopía, piden las huellas dactilares, o le toman las huellas dactilares a Francisca Rojas, tomando muestra o cortando la parte de la puerta donde estaba esta huella maculada con sangre, y al compararla se dan cuenta que es de la misma persona. Curiosamente no demuestra la conducta, pero sí, ya cuando viene la investigación y vienen los cuestionamientos armando esas lagunas, es el primer caso histórico donde se aterriza esta parte de la utilización de la lofoscopía o la dactiloscopía para identificar, o en los casos criminales, cómo se hace esto. Y supongo que, si bien es cierto, evidentemente no había tecnología avanzada, ya empezaron a hacer la confronta, ¿no? Correcto, exactamente. Ahí lo que hacen es, le toman una muestra a ella, toman esta muestra del lugar de hechos, este indicio del lugar de los hechos, se hace la comparativa, y bueno, ahí repito, como tal, la lofoscopía no demuestra conducta, que es lo que mucha gente cree, ¿no? Así encuentro tus huellas dactilares, tú lo hiciste. No demuestra la conducta, pero va a ser un elemento que va a permitir precisamente complementar esta investigación. Entonces, ya cuando la confrontas, a ver, en lo que tú referías, no estabas y habías llegado y los encontrabas, bueno, justifica el por qué esta huella maculada con sangre, ¿no? Claro. Y ahí es donde viene el primer caso que se resuelve mediante lofoscopía históricamente, aunque ya había antecedentes históricos que curiosamente no quedan oficiales, porque la dactiloscopía como tal data de 1891, pero ya había estudiosos en otras latitudes en el mundo que ya empezaban a hacer esos estudios, ¿no? William Herschel, Henry Fowles, varios personajes, la mayoría de ellos ingleses, que ya trataban de empatar esto, ¿no? Desde su trinchera, cada uno, así como ustedes, haciendo un trabajo, cada quien en su lado, ellos también ya trataban de realizar esto. Entonces, pero sí, el oficial y histórico, creo que es ese dato. Y en Argentina, ¿no? Nos comenta. Entonces, ¿qué método es la base del sistema de clasificación, por ejemplo, en temas de dactiloscopía, que se utiliza, no sé, o sea, mundialmente o en México, ¿no? Excelente, esa es muy buena pregunta, y me gusta mucho esa pregunta, y me parece tan apropiada. Ahorita, previo al podcast, así, a plática de sobremesa, comentábamos de una problemática que nos enfrentamos en los países, no solo en que, por ejemplo, los estudiosos de la criminalística pocas veces ponen atención en los métodos, o en las filosofías, o en las técnicas que van a utilizar, de dónde vienen o de dónde provienen, o por qué lo estoy utilizando. Bueno, en nuestro caso, en nuestro país, tomando como referente este antecedente histórico, nuestro sistema de clasificación dactilar, o la base medular para identificar dactilarmente, proviene de Argentina, lógicamente de un sistema dactiloscópico llamado Bucetich, aunque técnicamente para el mundo nuestro sistema es conocido como sistema Benjamín A. Martínez, porque es un estudioso mexicano de principios del siglo XX que retoma estos trabajos y los adecúa a una realidad mexicana, ¿no? Entonces, diríamos, la base es el sistema dactiloscópico Bucetich, pero si le preguntan a una gente de otra latitud del planeta, va a decir, en México ocupan el sistema Benjamín A. Martínez,
Que la aclaración es, tomamos como base el Bucetich y hacemos unas adecuaciones o regionalizaciones a nuestro país. Por fin pragmático, fin práctico, nada más. Okay. ¿Y en qué consiste este sistema de clasificación? Excelente. A grosso modo, como los demás sistemas de clasificación dactiloscópica en el mundo, este sistema que ocupamos en México, lo que va a hacer es clasificar las huellas dactilares de acuerdo a sus características. Es decir, va a dividir en 4 grupos importantes la variedad de huellas dactilares por las características morfológicas que tienen, a grosso modo tomando un elemento anatómico que tenemos en las yemas de los dedos, que se llama delta, que es una figura en forma de triangulito. Entonces el sistema se va a basar en la ausencia o en la presencia de este triangulito. Así rápidamente, nada más mentalmente, para hacer un análisis de ello, sería, en primer lugar serían las huellas dactilares que no tienen este triangulito, que se llama arco. En segundo lugar pondría las que tienen el triangulito del lado derecho en la estructura de la huella dactilar, que se llama presilla interna. En tercer lugar las que lo tienen a la izquierda. Y por último sería la huella dactilar que tiene 2 de estos triangulitos, uno a la derecha y uno a la izquierda. A grosso modo el sistema de huellas dactilares que utilizamos en México divide las huellas en 4 grupos. Sería la parte estructural o la base del sistema que utilizamos en México. Sí, así de manera muy rápida. Sí, claro. Sí. Y nos comentaba acerca de los poros, ¿no? O sea, dentro de la dactiloscopía o la lofoscopía, sí toman en cuenta esto, o sea, el estudio de los poros como sistema de identificación. Sí, ¿es complemento? ¿No lo es? Ok, muy bien. Aunque bien es cierto que en nuestro país tenemos conocimiento y se utiliza esta parte de la poroscopía, es decir, estos orificios que tenemos en los bordes de las crestas que estudia la lofoscopía, sí los utilizamos para identificar. Es correcto, lo utilizamos. Es un sistema de identificación, inclusive quien lo perfecciona y quien lo da a conocer en 1911 es Edmond Locard. Él es el primero que empieza a hacer estudios de poroscopía, y en la actualidad, dentro de una filosofía o una vertiente de estudio que se llama el sistema integrador, en cuanto a estudios de huellas dactilares, palmares y plantares, la poroscopía es un método que utilizamos específicamente para identificar, aunque no tan en uso en México. Creo que tiene más relevancia o tiene mayor peso específico en otros países como Francia, como Colombia, como Estados Unidos. En México, aunque reconocemos y decimos sí lo ocupamos, creo que todavía estamos en pañales con respecto al estudio de la poroscopía. Leía yo por ahí un artículo, si mal no recuerdo, colombiano, que hacía referencia, por ejemplo, a la identificación de una huella dactilar puesta ante mortem y colocada post mortem. Y curiosamente lo que utilizaban era la cantidad de poros que se encontraban en una huella dactilar ante mortem al compararla con una post mortem, y decían que, por ejemplo, una parte era que aparecían menos cantidad de poros. ¿Por qué? Porque después de la muerte se cerraban estos. No siendo una regla general, porque si por ejemplo toman un medicamento que sea vasoconstrictor, pues propiamente se van a cerrar algunos, pero a grosso modo más o menos el artículo versaba sobre ello, teniendo en cuenta que tienen que tener un universo amplio de huellas dactilares previas para poder comparar. No es una contra una, porque limitaría mucho el estudio. Sí, pues sí. Y por ejemplo, nosotros en nuestras clases de criminalística de lofoscopía nos enseñaron algunas disciplinas, ¿no? O ramas. En mi caso, por ejemplo, la keiloscopía y la rugoscopía, ¿no? Que también eran como sistemas de identificación, pero, o sea, aunque se enseñan en las escuelas, realmente se utilizan como sistema de identificación. Excelente, esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta, y digo, aquí me gustaría realizar una aclaración con respecto a keiloscopía y rugoscopía. Keiloscopía precisamente es el estudio de las rugas o de las rugosidades que tenemos precisamente en la mucosa labial, y la rugoscopía sería el estudio de los gusanos en el paladar duro, ¿no? Del interior del... si lo googlean, lofoscopía, curiosamente en Google va a salir que las ramas de la lofoscopía está keiloscopía y rugoscopía, no siendo estas, ¿bajo qué precepto? Bajo que las características anatómicas de estas regiones son distintas o discrepan o difieren mucho de las palmas y de las plantas. Curiosamente pertenecerían más a la estomatología forense o a la odontología forense por el área anatómica en la que se encuentran, que sería, por ejemplo, estomatología, el estudio del aparato estomatológico, ¿no? Que incluye la cavidad bucal.
Entonces ahí nada más sería esa aclaración, que repito, es muy común que se encuentre eso, porque si investigamos, más nuestros investigadores actuales que Google, entonces, ahí aparece. Entonces sí, creo que inteligencia artificial. Sí. Bueno, quisiéramos decirlo, esperemos que poder abordar un poquito aparte de esto de la inteligencia artificial, porque surge igual un artículo el año pasado de la Universidad de Colombia con respecto a la utilización de la inteligencia artificial, red neuronal y sistema de aprendizaje profundo con respecto a huellas dactilares, y se armó un escándalo con respecto a ello, pero creo que voy a dar oportunidad a que siga avanzando el podcast para, si nos da tiempo, comentar esa parte. La quiloscopía y la rugoscopía sí se aplican en México. Perdón, cierto, desvié la pregunta. Sí se ocupan, aunque he de ser honesto en esta parte desde mi vertiente profesional, que repito, tiene cierto contacto con ellos. He visto que se aplica, pero sí, en realidad de manera muy somera o muy superficial, tomando en cuenta que para estas dos técnicas, que es quiloscopía y rugoscopía, también habría que cuestionar qué sistema de clasificación, tanto en rugosidades de la mucosa labial y en rugosidades del paladar, se va a utilizar, porque al igual que en huellas dactilares o que en lofoscopía, hay diversos sistemas para realizar esta comparativa. Okay. Y tiene que ser aplicado, supongo que como en las demás áreas periciales, tiene que ser aplicado al contexto mexicano, ¿no? Totalmente, creo que se tendría que ser adaptable. Okay. Sí, por lo regular consumimos mucho de otras regiones, eso es una realidad en cuanto al arte forense o cuanto a las ciencias forenses. Nosotros consumimos mucho de otros países. Investigadores mexicanos, hay unos muy buenos y muy reconocidos, pero creo que todavía nos falta crecer mucho en ese aspecto con respecto a qué tanta investigación hacemos en el área forense. Ok. Ahora bien, las preguntas del millón en cuanto a la intervención. ¿En qué tipo de intervenciones suele haber la participación de un perito especialista en su materia? Ok, esa es una excelente pregunta. Esa es muy buena pregunta. Curiosamente, desde la vertiente de que, de acuerdo a los objetivos que persigue la criminalística, uno de los objetivos, aterrizado en el objetivo general de ella, es comprobar que el hecho que estamos investigando sea delito. Otro, que ese delito haya sido cometido con cierta dinámica, y una parte importante de este objetivo general es los participantes en este delito, o la identidad de los participantes, o la cantidad de estos participantes. Entonces, la lofoscopía, tal cual como lo contrario, permite identificar personas. Bueno, en todo hecho delictivo, que es en su mayoría, donde haya la necesidad imperiosa de identificar a los participantes, tanto sujetos activos como sujetos pasivos, es decir, quien despliega la conducta y quien la recibe, creo que va a solicitarse o a necesitarse la lofoscopia para esto. Entonces, yo diría que en un 99% de este tipo de hechos va a haber de una u otra manera la necesidad. Sí, por ejemplo, en un homicidio es necesario conocer la identidad del homicida, pero también es necesario de conocer la identidad del sujeto que feneció, ¿no? En este caso. Entonces creo que ahí... De la víctima. Sí, totalmente, ¿no? Entonces creo que sí sería importante, o demasiado importante, la aplicación de la lofoscopía. Yo creo que para el público en general aplica mucho la pregunta de, en esta materia en específico, de por qué no debes tocar nada. O sea, ¿por qué al cruzar la cinta? Y si es que llegas a cruzar la cinta amarilla, porque además sería un problema cruzar esa cinta amarilla, ¿no? Pero en el contexto mexicano a veces se rompe, se arregla, ¿no? Claro. Entonces, por el tema de a lo mejor, no sé, tuviste una víctima y entonces llegas y empiezas a tocar todo, ¿no? ¿Por qué en el contexto forense no se debe tocar nada? Okay. Casos servidores públicos, Totalmente. Estudiantes, cualquier persona. Curiosos, claro. Exactamente. Ok. Curiosamente ese es un tema de debate, ese es un tema que tomaría todo un podcast o dos podcasts, precisamente así, llevarlo a debate. Y digo, la parte importante de no tocar precisamente es no entrar en ese principio de intercambio, es decir, si la evidencia que buscamos o el elemento que buscamos en la lofoscopía es huellas dactilares, palmares o plantares, en la dinámica de tocar el objeto, pues va a transferir estos elementos que, si bien es cierto, en el apartado lofoscopía no nos afectarían tanto, es una realidad, no nos afecta tanto, pero sí entorpecería el trabajo o sí limitaría el trabajo. ¿Por qué? Porque ya en la investigación, por ejemplo, en el caso de servidores públicos o personas que interfieren, que es algo común o es algo que sucede, lo único que tendría que hacerse es descartar o saber qué persona no siguió el protocolo
para poder eliminar y ya hacer ese estudio, que inclusive en juicio es muy común, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿ok? En un lugar de los hechos, un policía abiertamente reconoce que manipuló objetos del lugar sin tener este cuidado o este deber de cuidado. Curioso, eso no tendría por qué echar bajo la investigación. Sí. No debería. Ok, ¿qué policía lo tocó? Tomó una muestra, al hacer el rastreo, elimino los que sean de él, y curiosamente creo que sería ahí muy viable. Repito, limita sí, entorpece o la hace un poco más larga, sí, pero definitivamente no tendría por qué afectar. Que lo comento aquí porque sí sé que va a haber personas que van a decir, no, eso es incorrecto, no se puede, la teoría del árbol del fruto envenenado, eso no es viable. Pero curiosamente ahí el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de quién va a validar o quién va a decir si una prueba que ha sido contaminada tiene valor probatorio. Claro. El juez. Sí. Curiosamente, entonces, si el experto, bajo este argumento que yo decía, respetando lo que digan los compañeros o la gente estudiosa de esto, podría validarlo y decir, ok, bajo la teoría que comenta el experto, que dice que, bueno, si yo elimino los de las personas que manipularon de manera incorrecta, pues dejamos las otras, ¿no? Luego antes va a haber ese cuestionamiento o esa duda razonable, pero si independiente, repito, sería un tema de debate, aunque lo aconsejable y lo que dicta el protocolo, aquí siendo bien claros, es no toque, sino solo por la evidencia dactilar, sino toda la demás que se puede dejar. Entonces sí creo que hay, para servidores públicos, estudiosos, policías, etcétera, lo ideal sí sería, pues lo que marca sus lineamientos, ¿no? Es protegerse o no tocar o no mover en medida de lo posible el lugar. Creo que ahí sí se... En algún momento, profesor, ahorita que lo señala, o sea, a mí me parece importante recalcar esto porque es algo común, claro, por así decirlo. Demasiado. O sea, sí pasa. Sí. Y no lo vemos solo en las series de televisión estadounidense, ¿no? O sea, sí puedes obtener una huella y puedes obtener, no sé, la presunta identificación, claro, o la identificación de alguien. En algún momento en una investigación nos tocó ver que no de manera dolosa una persona, lo platicábamos antes, sostuvo unos documentos, claro, y la persona que en algún momento fue la víctima, cuando se inicia la investigación se recaban esos documentos, curiosamente se aplican los reactivos, se recolectan ciertas huellas dactilares y se da con el policía que tocó los documentos. Claro. Entonces, evidentemente, después hay que desahogar esa diligencia para preguntarle al policía cuál fue su participación. Pero pasa, o sea, es algo que está ahí, algo que no podemos decir, oye, no, eso quítalo, ¿no? Claro. Sí pasa. Sí. Es común ese principio de intercambio dentro de la criminalística. Totalmente, y como lo comenta, precisamente lo que va a hacer es, decía yo, vale targar la investigación, porque ahora ya hay que darse cuenta quién es la otra persona, hay que hablar al policía, cuál fue su participación en la diligencia, y curiosamente aletarga, ¿no? Y aquí creo que también es una revictimización. ¿Por qué? Porque ya no le va a dar la prontitud a la justicia o la prontitud al ejercer justicia como se pretende en el sistema, ¿no? Entonces, no limitaría tanto. Ahora, en tela de juicio van a ser puestos los fragmentos dactilares o los que se encuentren, sí, porque ahora sí no podremos diferenciar unos de los otros. Entonces sí tiene que ver más con un debate jurídico ahí con respecto a, pero sí propiamente en el área forense, importante no tocar, lo comentaban al principio, pero también dejar en claro que podría rescatarse hasta cierto punto el que sucediera esta omisión del deber de cuidado. Claro, creo que se podría, lógicamente con lo que comentábamos, ¿no? En este momento, ¿no? Va a letargarlo, lo va a hacer menos dinámico, inclusive va a poner en tela de juicio lo que se haga, le va a dar calidad, claro, definitivamente eso creo que habría que aceptarlo, pero también lograr entender el alcance que tenemos, y creo que eso es parte de la impartición de justicia, ¿no? Lograr entender que tenemos que agotar el último recurso precisamente para no dejar a las víctimas sin justicia, ¿no? Que creo que sería lo importante. Completamente.